...21 de abril del 2025... estamos partiendo con el primer capítulo de la sexta temporada de Vox Populi, Vox Day de Centro Radiofónico Lorenzo Arena. Hoy día hemos iniciado con la noticia de que ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años de edad. El Papa Francisco, un papa reformista, ha sido el primer papa no europeo que en prácticamente 1300 años de historia de la Iglesia Católica, el primero. El papa básicamente ha dejado establecido que él quiere ser sepultado en tierra al interior de la iglesia Santa María la Mayor de Roma y con una simple lápida que diga Franciscus. Se supone que ha establecido que un mecenas se haga cargo de este sepelio, digamos, de esta inhumación, y que no se ha dado a conocer, pero básicamente lo interesante de esto es que, y vuelvo a insistir, Francisco fue un papa reformista que fue bastante polémico en todo lo que fue el desarrollo de su papado. Y hoy día la Iglesia Católica nuevamente se debe reunir. Se supone que todos los obispos que tienen menos de 80 años son elegibles, ¿ya? Y básicamente este es un proceso que dura habitualmente entre 2 a 3 semanas. Así que ahora los que son del credo católico, a esperar a que salga humo blanco, como se dice. Bueno, vuelvo a insistir, primer capítulo de la sexta temporada, y en esta oportunidad tenemos como invitado a Rodrigo Reynoso. Es un ambientalista, un dirigente político. Él es encargado de relaciones públicas del Partido Regionalista Verde Social. ¿Qué más decir de él? Él es biólogo, es doctorado en ciencias. En su vida laboral ha pasado por las empresas públicas y privadas, desde el DOH, empresas de diferente naturaleza, en la educación, básicamente, y en la educación con un paréntesis muy especial en la Ciudad de México, creo que he entendido, encargado de educación en escuelas públicas, si no me equivoco. Así es. Y hoy día está dedicado nuevamente a la educación en la Universidad de Concepción, junto con la investigación. Rodrigo, un gusto tenerte acá, ¿no? Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Así es, tocando un poco el tema que mencionaste sobre el Papa, además de todo lo que contaste de él, también contar que es un Papa muy querido por su pueblo, por el pueblo argentino, que prácticamente lo consideran un héroe. Cuando él salió elegido Papa, la gente se avolcó a las calles. Entonces sí fue muy querido ese Papa, al menos por el pueblo argentino. Y contento de estar aquí igual, participando de este diálogo, de esta conversación, y contarle un poco a la gente las cosas que tenemos planeado para estos días, y también un poco contribuyendo a lo que sucede en la región y en el país. Rodrigo, tú eres vecino de Quilacoya, si no me equivoco. Claro, sí. En Quilacoya se han estado dando una situación, digamos, de cierta incomodidad, porque en marzo, si no me equivoco, en marzo de este año hubo un incendio, ¿ya? Así que es. generó un problema que fue derivado, digamos, de esto, que fue la quema de cables relacionados con la red de tendido ferroviario. Así es. ¿Qué me tienes que contar de esto? Bueno, lamentablemente en marzo, al término de la temporada de verano, ya prácticamente en esa fecha se supone que ya se terminan los incendios forestales, ¿verdad? Por el cambio del clima. Tuvimos un incendio que los focos fueron Santa Juana, Hualqui
y la novena región igual se quemó, Traiguén, Angol y todos esos lugares. Hubo varios focos. Varios focos, ¿te acuerdas? En algún momento se mencionó que esto estaba vinculado al arresto del último responsable, Claro. que está prófugo del asesinato de los 3 carabineros. Exactamente, ¿te en acuerdas? Arauco. Exactamente, guardaba una relación, o al menos se atribuía una relación. Lo que yo sí te puedo contar que justamente ese día domingo de los incendios yo venía viajando desde Temuco y la gente del campo, los agricultores de ahí de la zona, entre Pillalelbún, o Lautaro más bien dicho, hasta pasado Victoria, estaban quemando los campos, había quema agrícola. Es un hábito cultural. Una práctica que a mí, la verdad, nunca me ha gustado. Es la práctica que ellos tienen por años, quemar los rastrojos que quedan de los cultivos del maíz o de los cereales, avena y otras cosas que cultivan ahí. Pero siempre yo lo he encontrado que no tiene razón de ser para mí, porque tiene un peligro detrás. Y resulta que yo venía viendo todo lleno de humo por los dos lados de la carretera. No estamos hablando de 10 o 20 hectáreas, era mucha superficie, yo creo que cientos de hectáreas. Y había un viento ese día, un puelche que estaba dando 100, 120 kilómetros por hora. El auto se movía cada tanto con las ráfagas. Y sin duda, más de alguna chispita se tiene que haber corrido desde Victoria a Traiguén, que queda cerca. De hecho, los vecinos de Traiguén decían que el incendio que se había provocado en Traiguén provenía de esa quema. Claro. Entonces, la gente dice, no, ¿cómo puede ser que huele? Pero sí vuelan. Sí vuelan estas chispas, tienen un nombre, ¿verdad? Y pavesas parece que le llaman. Las pavesas, ¿verdad? Y sin duda puede haber llegado hasta el territorio de Santa Juana fácilmente. Lo que no tengo claro es la quema o el incendio de la zona de Talcamávida, Ranguel, y posteriormente, los días posteriores, se quemó Unihue hasta llegar a Hualqui. Pero las condiciones se dieron, la humedad, ¿cierto?, la temperatura y el viento, que siempre dicen que tienen que tener unas condiciones específicas para que se provoquen los incendios. Y ese día especialmente habían 120 kilómetros por hora, entonces también facilita que se produzcan los incendios. Tú sabes que entre la novena y la octava región es donde más tenemos cultivos forestales, que son verdaderos combustibles que van quemando, porque las especies que tenemos en Chile, por un lado son coníferas, que están todos los pinos, ¿verdad?, que tienen resina. Por otro lado están los eucaliptos, que también tienen con muchos compuestos aromáticos que se queman rápidamente, y los aromos que prenden como si fuera yesca. Entonces, claro, sí se atribuía que estos focos podrían ser intencionales, pero sí hubieron condiciones medioambientales que efectivamente posibilitan que haya habido estos incendios. Y luego, bueno, se quema un poco la zona de ferrocarriles, algunos cables. Ya Ferrocarriles ya venía con unos problemas en los cables, que era un proyecto que lo tenían hace bastante tiempo atrás y dejaron de avanzar en ese proyecto. Era un cambio de cableado. Sí han cambiado todos los durmientes que eran antiguamente estos de, ¿te acuerdas? De apellinada que le llaman, que es coihue o roble. Cambiaron todos los durmientes a concreto. Claro. Son todos los durmientes nuevos. Entonces sí hubo un cambio, pero las catenarias que le llaman, que son los cableados, había tramos que todavía no se habían cambiado, y también creo que puede ser también por el robo de cable, porque hay mucho robo de cable en la zona de Laja, San Rosendo, y que detiene el famoso Corto Laja. Entonces nos dejaron efectivamente, el incendio nos dejó sin movilización a todas las localidades de la zona, y eso indudablemente afecta a la movilidad de todas las estudiantes, trabajadores, a todos los que estamos viviendo en esa zona rural. ¿De qué manera? A ver, estamos hablando de un medio de locomoción que es imprescindible para lo que es la conectividad de toda esta zona de Quilacoya, Hualqui, Talcamávida. Claro. Este es un problema que de una u otra manera se viene arrastrando de bastante tiempo más. Así es. Porque con tira y afloja, esto no solamente, reventó con el tema del incendio, pero tiene mayor data, me contabas tú en la previa. Claro, ¿ya? Porque... a lo que quiero llegar, en definitiva, siendo un problema de carácter prácticamente estratégico, fundamental para el buen vivir de todas estas comunidades que hemos señalado.
¿Qué respuesta han tenido por parte de la autoridad, por parte de Ferrocarriles? ¿Ha habido colaboración, por ejemplo, entre el gobierno regional, municipio y la empresa? Sí, mira, efectivamente, como tú dices, este problema se acarrea desde hace mucho tiempo. Si tocamos un poco la historia de Ferrocarriles, este problema yo creo que viene desde el año 78, cuando Pinochet, el dictador, ¿verdad?, toma los recursos de Ferrocarriles y empieza a manejar él los recursos de Ferrocarriles, quitándole el presupuesto y obviamente quitándole valor también a los ferrocarriles del Estado, una empresa estatal obviamente. Entonces pierde mucho potencial Ferrocarriles. En ese tiempo recordemos que los transportistas empezaron a ganar mucho más ventaja porque claro, la dictadura apoyaba mucho también a los transportistas, dando como resultado que se perdiera este medio de locomoción, pero que antiguamente se utilizaba de una manera primordial, era como primario, o sea, no era una forma de locomoción secundaria. Claro. Se ocupaba, como tú bien dices, porque todo Chile se movía en trenes, desde el sur de Puerto Montt hasta Santiago, el comercio también se movía en tren. Y luego Ferrocarriles fue perdiendo ventajas competitivas con el gremio de transportistas. Y en la medida que bueno, retorna la democracia, se retoma un poco la inversión hasta llegar al gobierno de Lagos, en donde se crea un plan que se llamaba Plan Trianual. Comenzó el 2003 hasta el 2005. Este plan significaba una inversión de 1.100 millones de dólares en ese tiempo, un cambio estructural de 15 estaciones, desde Victoria, Temuco, Freire, Gorbea, Loncoche, Lanco, llegar hasta Frutillar, Puerto Varas, Puerto Montt, entre ellas otras estaciones. Y había que hacer un recambio de líneas, de cableado y también traer máquinas nuevas. También era una renovación del biotren de Concepción y del tren de Valparaíso. Ese conformaba este gran plan. Pero este plan no resultó porque lamentablemente hubo un fraude de ese dinero. Se diluyó, hubieron compras de trenes de segunda categoría a una empresa española que una vez que se probaron dejaron de funcionar porque estaban en mal estado. Hubieron contratos truchos con empresas ficticias, se sobrepagaron algunos servicios. El director de Ferrocarriles, Luis Ajenjo, en ese tiempo fue encontrado culpable de fraude junto con otros grandes gerentes de la empresa. Entonces, ese dinero que estaba llevado para hacer mejoras en el ferrocarril se perdió. Entonces, Ferrocarriles de una forma u otra fue perdiendo muchos recursos y también toda esta competitividad. Ahora bien, como tú bien dices, todo eso trae una cola. Y la cola es que ahora el servicio sí es un servicio medianamente bueno. Tenemos estos trenes azules que se mueven desde Mercado, Talcahuano hasta Laja, pasando por todas las estaciones. Y gran parte de la comunidad, yo diría desde Hualqui hacia Laja, nosotros el tren es un medio de transporte primario, no es secundario. O sea, nosotros siempre preferimos el tren antes de movernos en bus. Es más fácil, es más cómodo, tiene baños, es veloz, relativamente veloz, pero principalmente también porque es económico. Entonces, esta situación, el incendio, bueno, ocasionó este desmedro porque Ferrocarriles, una vez que sucede el incendio, nosotros nos comunicamos con las autoridades y no teníamos cómo movilizarnos. Y no somos 100 personas, somos miles de personas las que nos movemos en todas estas localidades. Entonces, por suerte, sí tuvimos la respuesta del delegado presidencial a través de también don Ricardo Fuentes, que nos pusieron unos buses de acercamiento, pudimos movernos al menos. Recuerda que muchos niños estudian de esa localidad y tienen que levantarse muy temprano. Nosotros nos levantamos 5 de la mañana, casi toda la gente que vivimos por allá, porque tenemos que estar a las 8 acá en nuestros servicios o nuestros trabajos, y también los niños en los colegios estudiando, y eso requiere levantarse temprano. Entonces, como verá, si no tiene una locomoción a las 5 o 6 de la mañana,
en un paradero, pasando frío, con lluvia, teniendo niños chicos. Es una situación compleja para todos los vecinos. La cosa es que se pusieron 4 buses de acercamiento desde Hualqui hasta Talcahuano. La municipalidad los entregó, pero luego se retiró porque Ferrocarriles hizo cargo de ese servicio. Así como también, ¿te acuerdas que en San Pedro hace unos años atrás había movilización en buses porque el puente estaba afectado? ¿Te acuerdas? Bueno, así también, pero pasó un tiempo y nos retiraron los buses y quedamos nuevamente sin movilización. O sea, en este momento están sin movilización. No, después de esa situación nosotros nos organizamos las juntas de vecinos y la comunidad, todas las localidades de estas zonas que te cuento yo, desde Gomero y la localidad de interior, Ranguelmo, La Palma, Santo Domingo, Talcahuano, todos estos pueblos que te mencioné, Unihue, Quilacoya, Hualqui, pero entre medio hay muchos paraderos. Y vinimos a conversar con EFE. Yo envié un email, pero también la concejala también pidió una reunión, la concejala Veloso, y logramos una reunión, pero nos atendió el encargado de participación ciudadana, Felipe. Y bueno, él no podía tomar decisiones, pero sí podía traspasarla a la gerencia. Y bueno, las traspasaron, pero no nos entregaron respuesta enseguida. Nosotros tomamos la decisión de ir a la gobernación, hicimos ahí una pequeña manifestación, ruidosa por lo demás, y en ese momento había consejo, salen algunos consejeros regionales del lugar que no tenían idea, que de hecho son consejeros del distrito mismo, y aparece el gobernador, señor Yacama, y nos dice ya, y nos soluciona el problema. Al otro día ya teníamos trenes de reposición, no todos los servicios, pero sí teníamos trenes de reposición. Y luego nosotros seguimos pidiendo más trenes porque hay trenes que son bien estratégicos para nosotros. Hay uno que sale a las 6:18 de Talcahuano y que te permite llegar a Concepción a las 7:30. Ese sirve para todos, trabajadores y estudiantes. Y luego, como verás, uno termina la jornada a las 6, ¿verdad? 5 o 6, y teníamos un tren de 6:30 que nos permite llegar a nuestras casas entre las 7, 7:30 o 7:40, hasta lo más lejos que está el Talcahuano. Horario relativamente bien, o sea, puede llegar cómodo y tener un tiempo para descansar. Y los estudiantes tienen un tren de las 4:30 para llegar a sus casas 5, 5:30 o 6. Pero esos servicios los quitaron y no los repusieron. Pero ellos se hicieron responsables y dijeron, nosotros nos vamos a comprometer a entregarles buses de acercamiento. Y eso no ocurrió, hasta ahora no ha ocurrido. No tenemos buses de acercamiento, lo cual significa que, claro, nos permiten movernos muy bien libremente a la ida, pero a la vuelta nos pusieron un tren a las 9:08 de la noche. Imagínate un niño que se levanta a las 6 de la mañana para venir al colegio a las 8, que esté en Concepción, por ejemplo, y está acostumbrado a volverse a las 4, ya no puede tomar el tren de las 4 ni de las 6, tiene que esperar el tren de las 8 y llega a la casa al día. O sea, yo, por ejemplo, llego a mi casa ahora a las 10 de la noche, salgo a las 6 de la mañana y llego a las 10 de la noche. Estoy 16 horas fuera de mi casa. Entonces, eso se suponía que ellos tenían que responder con un bus de acercamiento. Por último, nosotros nos acercamos a Hualqui y en Hualqui hacemos tomamos este bus de acercamiento de EFE y que nos lleve a la casa. Eso es lo que estábamos solicitando. No hemos tenido respuesta todavía. Vamos a seguir movilizándonos. La comunidad ha decidido comenzar una nueva movilización para recuperar ese horario, digamos, para poder tener un poco de locomoción. Sin duda es complejo porque entre Hualqui y Talcahuano hay unos buses que sí son con un recorrido normal, pero son 2 micros tan solo. Entonces los horarios tampoco son los mejores, pero bueno. Y no dan los números además. Seguramente. Bueno, y dentro de un escenario además en que estamos avanzando en el otoño con lluvias, un invierno que se visualiza anticipado, ¿ya? Pese a todos los pronósticos, compleja la situación. Es complejo porque a mi juicio Ferrocarriles es un medio de transporte estratégico para Chile y todavía no logramos, a pesar de que el presidente Gabriel Boric sí ha hablado de mejorar las condiciones de Ferrocarriles porque fue parte de su compromiso al inicio de su mandato,
Compromiso, recordemos, hablando de compromiso del presidente Boric, también se comprometió a que no pasara el TPP-11. Sí. O sea, varios compromisos. Ya. Y también que íbamos a tener la pensión. Ese fue un paréntesis, Sí, pero sigamos con ferrocarriles. Bueno, algunos que otros compromisos que no se han cumplido. Pero ese compromiso estaba relacionado con el tren y entonces ahora se ve que ojalá alcancemos a llegar a cumplir su compromiso, porque recuerda que no tan solo se comprometió a algunos tramos como el estratégico, como el de Valparaíso Viña, sino que también está parado. Está parado. El compromiso de Concepción Dichato, Concepción Penco, también es un compromiso, también estaba enunciado. El de Concepción Lota, ese sí ya me parece que ya está casi avanzando. Hay un tema ahí que es digno de considerar. Ferrocarriles ha estado involucrado, digamos, en un proceso de inversión sí sostenido bastante importante. Uno, el Puente Nuevo, sí. Que acaba de inaugurar esa especie de torres. Claro. No le encontraba ningún sentido cuando las veía de día, pero con las luces de noche se ven bastante interesantes. Sí. Pero aparte de eso, me acabo de enterar, digamos, fue noticia esta mañana, de que ASMAR, que ¿cómo se llama? Que son los artilleros de la Armada de Chile. Bueno, es una empresa que tiene una característica bien especial. La pública-privada. Pública-privada y todo eso. Está involucrada en un proceso bastante ambicioso de producción y mantenimiento del material naval de Chile, ¿ya? Así como de industrias particulares que lo requieran, inclusive asesorías a gobiernos extranjeros. Qué buena iniciativa. Pero dentro de esto, utilizando todas sus capacidades tecnológicas, supe que hoy día entregaron 2 trenes, ¿ya?, que habían sido dados de baja y que los entregó completamente restaurados. Sí. ¿Qué te parece aquello? No, sí, había escuchado del proyecto ese de la restauración de algunos carros. Me parece súper bien. Lo del puente ferroviario, sí es interesante, bueno, es la estructura que crearon, o sea, que se formó, ¿verdad?, que se construyó, esa que le da brillo y color, es bien bonita. La había visto ya hay un puente que cruza de Temuco para las casas que tiene una estructura similar, un poco más elevado, pero sí también que cambia de colores. Y bueno, esa estructura se ve mucho en algunos puentes de Estados Unidos, la vi también cuando anduve por allá, la misma esa estructura así que le dan color y brillo. Y es bien bonita, al menos por lo demás hace que la cosa se vea, al menos visualmente, agradable. En cuanto al tema ASMAR, sí lo había escuchado, me parece súper bien, es una innovación importante. Claro que, de todas maneras, Ferrocarriles, así como tú bien dices, tiene ciertas inversiones. También hay un proyecto de Ferrocarriles cerca de Chiguayante, Espasal, me parece que, no sé si es un paso nivel o subnivel, que se adjudicó también, y hay otro aquí en San Pedro, me parece. Ya 2 o 3 proyectos más que están relacionados con Ferrocarriles. Sin embargo, hay cosas que nosotros sí perdimos con todo este descuido hacia esta empresa, que es de todo el país, por cierto, que tuvo un gran auge en Chile. Recuerda que de antaño teníamos el tren nocturno, que era Santiago-Concepción, de lujo. Recuerda que eran con sillones, con azafatas, con casino, podías dormir, dormitorio, un tren de lujo. Carro dormitorio, carro comedor. Increíble, el famoso nocturno que le llamaban, super salón también le llamaban. Salón. Sí, teníamos un tren que nos movíamos desde Santiago a Puerto Montt, pasaba por todas las estaciones, recogía toda la gente que traía el comercio desde Santiago hacia el sur, y desde el sur a Santiago se movía marisco por un lado, hacia el norte, se movía otra cosa hacia el sur. El Corto Laja, que correspondía a un tren que salía desde aquí, pero llegaba a Renaico, que demoraba 4 horas, llegaba hasta San Rosendo, Laja, Diuquín, Santa Fe, Millantú, iba pasando hasta Mininco, llegaba a Renaico. En Renaico te podías bajar, comprar quesillo, que había gente que compraba quesillo, los traía de venta era todo un tema del tren. Y esas estaciones se fueron acortando, esos tramos se acortaron. Por ejemplo, el Corto Laja ahora llega solo hasta Laja, ya no llega a Renaico, entonces le cortaron ese tramo. Y también se cortó el tema del famoso tren de Santiago a Temuco y el que va a Puerto Montt.
que supuestamente iban a ser los servicios que se iban a reponer con este famoso plan del expresidente Lagos. Del año 2005. Del año 2005, que después se lo achacaron al gobierno Bachelet, pero Bachelet no tenía responsabilidad, solamente fueron trabajos de Contraloría para averiguar los fraudes que se habían hecho al respecto. Y aún así, todavía falta mucho trabajo, porque fíjate que antes las estaciones eran de muy buena calidad. Las estaciones, yo te hablo porque yo soy de familia ferroviaria. Entonces yo me crié muy chico arriba de los trenes. Manejé trenes desde chiquitito ya con mis tíos, con mi abuelo, y en máquinas diésel, en máquinas eléctricas. Anduve en todas las máquinas. Debo decirte que yo también tuve una buena relación con los trenes cuando era cabrón chico. Sí. Me colgaba de ellos. No los agarré en la casa. Y nos teníamos que tirar sobre la marcha cada vez que nos pillaban los guardias. Claro. Sí, pues entonces, por eso conozco relativamente la historia de ferrocarriles y los relatos de mi abuelo y de mi tío abuelo y de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo, que todos fueron ferroviarios. Y entonces, yo tengo muchas fotos y recuerdos de las estaciones. Y resulta que las estaciones eran grandes estaciones. Teníamos la estación de Temuco hermosísima, la de Puerto Montt relativamente hermosa, pero muy bien cuidadas. Tenían baños, podías descansar en las estaciones. Y te voy a dar el mejor ejemplo. Hoy en día nosotros tenemos una estación que le llaman estación, pero es un paradero. Es una estructura metálica que hasta el año pasado no tenía baño. Y eso está construido hace mucho tiempo. Yo he visto en esa estación a niñitos chicos estar orinando, yendo al baño afuera prácticamente porque la estación no tenía baño. Imagínate, la estación. Y el techo cubre un poco la mitad. Los asientos son metálicos, la estructura es helada, te pasas de frío, no tienes resguardo de la lluvia. Y resulta que nuestra estación no era esa. La estación es el edificio de la gobernación. La gobernación, el gobierno regional, donde están todas esas oficinas, era nuestra estación. Cuando chico yo entraba a esa estación y lo primero que veía era un mural gigante, un hermoso mural que sigue ahí, con una ventanilla que tú cobrabas y pagabas y tenías baño, podías descansar, estabas refugiado, no era peligroso. Exacto. Ahora eso se lo tomó el gobierno regional y ahí quedó. Y yo dije, bueno, ya, ok, el gobierno regional tiene que tener algunas oficinas, está bien que las tome, pero construyan algo digno. Y hasta ahora las estaciones de ferrocarriles de aquí hasta Laja son paraderos. Paraderos. La estación de Talcahuano, las cámaras se suben todo el tiempo, no hay baño. Esa estación, además, fue una donación del gobierno de Estados Unidos, la de Talcahuano. La de Laja, una cosa, ya sí tiene, por suerte sí tiene 2 baños. San Rosendo se está cayendo, están tratando de parar, una estación nueva, Unihue lo mismo, son paraderos. Ya se perdió esa historia de ferrocarriles y también se perdió el valor de lo rural, porque la gente de los pueblos como San Rosendo, que era estratégico, San Rosendo un pueblo ramal que mueve para todas las direcciones, ¿te acuerdas? La Carmela y todas esas cosas son historia. Un pueblo que estaba en apogeo en los años 60, 70, después del incendio, bueno, ahí lamentablemente fue sucumbiendo, el incendio de la estación de San Rosendo. Pero todo esto tenía mucha historia, Antonio, y nuestra estación también tiene mucha historia, pero por ejemplo, toda la juventud, la gente de Concepción, ¿cuánta gente conoce ese mural, por ejemplo? El mural que está en la gobernación, porque ahora en la gobernación tú no puedes entrar así como decir, voy a ir a mirar el mural, ni siquiera eso, o sea... No, hay un acceso electrónico ahí. El acceso electrónico, hay un guardia y carabinero, y usted que viene, no, que vengo al mural, no tiene permiso. O sea, yo lo primero que haría sería darle un paseo a la gente, abrir la gobernación, mostrarle el patrimonio histórico que tiene esa estación, que tiene muchos años, y que detrás, cuántas vidas hay, cuánta gente trabajando, cuántas cosas, historias tienen que estar ahí en ese lugar. Y ahora tenemos paraderos que no tienen, como te digo, ni siquiera los servicios básicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un país como el nuestro, que es una extensión súper larga de 4.000 y tantos kilómetros, nosotros deberíamos tener el ferrocarril ya, pero no en estas condiciones. Pues hace mucho tiempo atrás deberíamos haber estado con un sistema ferroviario de primer nivel. Y un país con recursos por lo demás, digan lo que digan. Un país con recursos. Hablando de
digamos, de lo que viene de aquí para adelante, de cosas que están pendientes, bueno, cosas que se han hecho recientemente. Se ha inaugurado el paso ferroviario, el nuevo puente, el túnel está funcionando sin problema. Te recuerdo, entre paréntesis, que la construcción del túnel fue bastante polémica, porque al inicio de la obra se hizo una gran protesta por ciertos grupos ahí a la entrada, ¿ya? Sí. Diciendo de que se iban a derrumbar las casas que estaban sobre el cerro, que las detonaciones, que 20.000 cosas, pero no pasó absolutamente nada y prácticamente nadie se dio cuenta que estaban construyendo un túnel. Sí, no sé. La tecnología moderna así lo permite. Así Además es, que claro. la empresa se había comprometido con el gobierno regional a que efectivamente no se iban a utilizar explosivos. Pese a que ciertos grupos insistían, parece que querían que se utilizaran explosivos. ¿Ya? Bueno, el túnel está funcionando, pero tenemos un puente viejo que es realmente patrimonial. Hay que decirlo, fue construido por mano de obra minera, ¿ya? Así es. Porque la región del Biobío tiene una tradición minera que, entre paréntesis, no es necesario ir a Lota para tomar constancia de ella. Hubo y todavía quedan vestigios de pirquenes en Dichato, en Tomé, en el mismo Penco, acá en Concepción, ¿ya? Por ahí por el sector de las Princesas también hay un pique ahí que está clausurado, partiendo por ahí más o menos por donde está el Almondales, el colegio Almondales, ¿ya? Sí. Que tiene una extensión de más de 500 metros. Así es. Que avanza bajo varias poblaciones ahí, que nadie lo sabía, entre paréntesis. Se liberó esa información hace poquito, ¿verdad? Pero como sea, ahí tenemos un puente que en definitiva fue construido por mano de obra obrera, que fue capacitada en su momento, como con las capacitaciones que se hacían en el momento, ¿ya? Construida por mineros. Un puente construido por mineros y que ahí está esperando su destino, que ojalá no se convierta en chatarra. Para iniciar esta conversación, te diré que en muchos lugares, puentes de características similares, aunque de inferior magnitud, han sido convertidos en centros culturales. Mira. ¿Qué te parecería ver un centro cultural que vaya desde Concepción a San Pedro utilizando la estructura del puente que la soporta de lo más bien? Sería bueno. O un paseo. Como por ejemplo, yo imagino, por ejemplo, un paseo en un puente, porque la trocha es el ancho de la vía, ¿verdad? Así se llama trocha. Y un poquito más. Claro, la vía, ¿cierto? La trochita. Entonces, sería, por ejemplo, imaginar un tren así medio cultural, antiguo, pasando por ahí. Así por las góndolas. Como con una trochita, por ejemplo, que fuera una trochita más chica, quizás. Sería el como el puente que hubo en Capitán Pasteno, en Chiloé. Claro, con trochitas más pequeñas. Un tren de trocha angosta que básicamente era como de 1 metro de ancho. De 1 metro, sí. Mira, en el sur de Argentina, fíjate, cómo son las cosas. En el sur de Argentina, la Patagonia, donde no se ve mucho, hay un tren que se llama La Trochita, que te lleva de un pueblo, de una ciudad que se llama Esquel a una comunidad mapuche que se llama Nahuelpan. Y pasa, súper lindo porque pasa en invierno con nieve. Estamos hablando del tren de la historia. Y tú te subes y el tren tiene una salamandra y tiene una mesita, y aquí en las puertas se busca de estos antiguos, ¿cómo se llama? Asesinos de los viejos este. Claro. Porque en esa zona llegaron estos tipos del viejo este. Hay que decirlo, parte de la historia era terreno salvaje, alejado de la mano de Dios y de las leyes, y por lo tanto era refugio de criminales. Sí, de hecho ahí en esa zona estaba Butch Cassidy, así se llama, Cassidy. A él lo fueron a buscar, de hecho. De Estados Unidos lo vinieron a buscar porque se había robado un banco. Hubo varios bancos. Bueno, algo así podría ser algo muy entretenido, así como también los famosos tranvías que están en algunos otros países. San Francisco y algunos. San Francisco es muy parecido a Concepción, ¿eh? O sea, digamos, algunas cosas se parecen mucho de esa zona. Hay puentes, pero hay tranvías también. Claro. Eso ya no está. Claro. Pero sí, yo te digo que sin duda el tren merece mucho más cuidado del que tenemos. Creo que valorar la historia, valorar el poeta Pablo Neruda, que también él viene de una familia ferroviaria. Su papá fue trasladado a trabajar a Temuco. Él se fue a Temuco por esa razón, pues ahí estudió en Temuco. Y yo te cuento una historia cercana. Mi abuelo era de ese tiempo ferroviario y él cuidaba junto con otro ferroviario a Pablo Neruda. Cuando ya se hizo famoso,
el poeta, y ganó ellos andaban con Pablo Neruda como el grupo de guardaespaldas, porque tú entenderás que esta gente, entre ellos mi abuelo, empezaban fogoneando, entonces terminaban siendo tremendo hombres, pues, o sea, corpulentos, porque para pasar a ayudante, primero había que ser fogonero, y años echando carbón a la caldera, entonces estamos hablando de máquinas de vapor. Entonces sí creo que merece un poquito más de cuidado y de respeto, sí, sobre todo respeto a lo patrimonial. El tren en Chile es antiquísimo, 1860, mucho más atrás, no sé, no recuerdo mucho, pero también tenemos el viaducto Malleco, que fue construido con inversión, con arquitectos extranjeros connotados. No sé, no fue Eiffel, pero sí recuerdo que me parece que un francés vino a construir algo. Fue una empresa muy relacionada, sí, con Eiffel, creo que estuvo relacionada con Eiffel, sí. Y hay que decirlo, fue una de las grandes obras impulsadas por el gobierno de Balmaceda. Sí. Balmaceda lo alcanzó a inaugurar antes de que le echaran la revolución encima, ¿ya? Pero lo cierto está en que, aquí un paréntesis, debo decirlo, para mi gusto, Balmaceda es el mejor presidente de Chile respecto de las proyecciones que pretendió darle a su gobierno y que fue cooptado en aquello. Balmaceda fue quizás el único presidente que realmente puso las manos y puso todo su empeño en que un capital que se iba a extinguir, que era el capital de las salitreras, ¿ya? Ganadas durante la Guerra del Pacífico fundamentalmente, una riqueza consolidada. Él pretendió invertirla en obras públicas y fue el gobierno que más proyecciones hizo en construcción de caminos, puertos, fábricas, escuelas, ¿ya? Y por supuesto obras viales de toda naturaleza para traer progreso, para que esta riqueza que él sabía que iba a ser efímera, ¿ya? Se tradujera en progreso para la paz y la población de Chile. En construcciones, claro. Entonces sí hay una tradición, una riqueza, y creo que no se debería perder, no tan solo con hacer un tren de la historia, porque sí están haciendo un tren de la historia cada cierto tiempo, pero yo encuentro eso también. Algunos de los mismos trenes que tenemos hoy día, por ejemplo el biotren que se mueve de Talcahuano a Hualqui, ese tren no, aunque lleva baño, va cerrado, no dejan entrar al baño. Entonces, ¿cómo es que alguien que está dirigiendo o tiene la gerencia o no sé, cierta responsabilidad en la empresa, pensar en un tramo de Talcahuano a Hualqui que te demora más de una hora y si van niños adentro? ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué piensas tú? ¿Es un problema técnico que los baños están malos o es un problema administrativo que no hay personal para mantención? Pues sí, es súper poco personal. La verdad que siempre veo a un señor que está limpiando y que se mueve en los trenes, de hecho, y se baja en las estaciones, después se para y se sube a otro y así. Por un lado yo creo que son los recursos que están disminuidos, pero posiblemente también sea porque la cantidad de recursos que está llegando a Ferrocarriles es poca, o porque también por la mala experiencia de estos fraudes y estas cosas que siempre ha sufrido Ferrocarriles este último tiempo. Me imagino que debe ser complejo manejar una institución que es estatal por lo demás y que ya tiene cierto historial de este tipo, así que creo que... ¿Tú tienes idea si algunos de los personajes involucrados en estos fraudes continúan en Ferrocarriles? No. ¿Algún connotado por lo menos? Sí, o sea, el más connotado es don Luis Ajenjo, que fue el presidente de Ferrocarriles de ese entonces, al que se le encontró culpable, pero después el segundo juzgado de la Corte Suprema lo en 2014 o 2015 lo sobreseyó. Pero en todo caso eso no es garantía de ser prístino, porque con lo que se ha sabido de cómo funcionan los tribunales con el caso Hermosilla, que hasta el día de hoy sigue dando que hablar, o cómo funciona el tema de la factura de las leyes en el Congreso con el caso de la ley Longueira, ¿ya? Que hoy día, a años de haberse develado que fue una ley espuria, ¿ya? Todavía se está discutiendo la nueva ley con todo lo que ello ha significado y con el accidente del Bruma y del Cobra entre medio. Llama mucho la atención. Sí, este señor tengo entendido que está en la presidencia de una oficina de telecomunicaciones. Ya. Pero bueno, eso ya cuenta. Bueno, hacen enroque y pasan de aquí para allá y de allá para acá. Es otro tema. ¿Tú crees que hubo responsabilidad política ahí en ese caso, en el caso del fraude? ¿Hubo responsabilidad de Lagos?
Yo creo que sí hubo responsabilidad. Oye, y cuando hablo de Lago y su gobierno, por supuesto. Sí, pues el gobierno, claro. Sí, yo creo que sí. De Lago, hay que decirlo, habiendo pasado por el Ministerio de Obras Públicas, estuvo a cargo de llevar adelante la construcción de un puente que resultó con fallas escandalosamente estructurales, ¿sí? Están armando. O fallas escandalosas, mejor, fallas Sí. estructurales escandalosas para señalarlo mejor, y que rápidamente fue hecho desaparecer para solucionar cualquier problema de investigación y de responsabilidad futura. Sí, bueno. O sea, con esto quiero decir que el señor Lago sabía hacer las cosas. Sí, bueno, en resumen, creo que sí necesitamos que le pongamos más inversión al tema de ferrocarriles y también, sin duda, utilizar a todas estas empresas que tenemos aquí, ¿verdad? Smart, hubiese sido mucho mejor haber tenido a Huachipato participando, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente estamos dependiendo de trenes extranjeros, construcciones extranjeras. Esperamos que esos carros lleguen pronto. Algunos ya llegaron, parece que vienen de China esta vez, ya no vienen de España, menos mal, no son de segunda mano. Y que vaya mejorando la estructura para que haya mejor conectividad y que se considere el tren como algo importante. Acuérdate que ahora Ferrocarril del Estado solo maneja parte de la totalidad de esta gran empresa, porque la parte de transporte ya es privada, o sea, está concesionada a FEPASA. Claro. Otro cuento, y pues ellos son los que mueven todo lo que es estructura, ¿verdad? Y madera de un lado para otro, insumo, soda para el tema del pulpaje, la celulosa. La celulosa mueve mucho. Claro. Yo diría, y las mineras también mueven mucho el tren de transporte. Pero el tren de pasajeros es el que está manejando Ferrocarril del Estado actualmente. Bueno, ahora, a propósito que mencionaste Huachipato, CAP Huachipato está involucrado en un tema que está en estudio, entre paréntesis, está avanzándose ciertamente en la posibilidad de que Huachipato se reinvente con el tema de la fabricación de imanes de alta capacidad para el tema de la electromovilidad, cosa que sería algo bastante novedoso y que sería promisorio respecto del desarrollo de la industria en este país, particularmente en la región del Biobío. Rodrigo, Sí. se nos está acabando el tiempo, nos queda poquito. Sí. No dejemos de hablar del tema medioambiental. Sí. Mañana, el 22, el Día Mundial de la Tierra. Sí, así es. ¿Qué cosas No, novedosas me puedes señalar? Sí, al estaba respecto? tocando el tema también de los trenes porque tiene que ver mucho con el medio ambiente, porque los trenes relativamente contaminan poco, ¿verdad? Además, Entonces, por eso siempre me gusta tocar ese tema porque es importante, siempre se habla del famoso contaminante de los gases de efecto invernadero y que el CO2 y el metano de la combustión, bueno, los trenes es una solución. bueno, un tren eléctrico, entre paréntesis, por cuenta baja, puede sacar de las calles a 50 camiones de alto tonelaje. Así es. Y, Por cuenta baja y en promedio. y fíjate que el año pasado el biotren movió 6 millones de personas y este año se proyectan alrededor de 8 millones, bastante más, de personas. Así que es un dato no menor. No, bueno. Ahora con respecto al día de mañana, claro, se celebra el Día de la Tierra en todo el mundo y muchos colegios, instituciones, organizaciones van a hacer actividades. Nosotros lamentablemente vamos a tener lluvia, entre comillas lamentablemente, porque la agüita siempre es bienvenida, pero queremos hacer un llamado a los vecinos, a toda la gente de Concepción, porque queremos hacer una caminata para el día sábado, este sábado 26, en la Reserva Nacional Nonguén, a partir de las 11:30 esperamos estar ahí. Y queremos dejarlo a todos invitados porque vamos a ir a dar una vueltecita por los senderos. El parque está muy bonito. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, desde mis años mozos en la universidad, como alumno primero. Y vamos a ir haciendo identificación. En esta fecha salen los hongos. Después de esta lluvia ya comienzan a salir los hongos. Ya empiezan a salir hongos comestibles y tóxicos. Entonces la caminata tiene que ver mucho con eso. Vamos a ir a identificar especies tóxicas y especies comestibles, o especies que no son venenosas, para que la gente a la hora de ir al cerro a buscar la caña en pepino o los honguitos no se confunda y no se coma un hongo tóxico y después que tengamos que lamentar alguna pérdida valiosa.
Entonces, no tan solo vamos a ver los hongos, vamos a ver flora y fauna, pero nos vamos a enfocar igual en los honguitos. Y por eso queremos dejar cordialmente invitada a la comunidad de Concepción, a todos, a que vayan a participar de esta salida de terreno. Les recordamos que al Parque Nacional se debe obtener la entrada a través de la aplicación de CONAF. Allí es donde tú sacas tu entrada, vale 2.500 pesos para adultos. Los niños bajo 10 años me parece no pagan. Y vamos a invitar a varios fotógrafos, vamos a sacar fotitos, va a ser una actividad bien entretenida. Hay mucha gente que siempre va en esto. Esto yo lo vengo haciendo varios años atrás, ya más de 10 años lo vengo practicando, mucho más creo. Y entonces están todos invitados para este sábado, el día de la celebración de la tierra, a participar de esta gran actividad en nuestro Parque Nacional Longuén, que es hermosísimo por lo demás, que está ubicado geográficamente sobre 3 comunas: Concepción, Hualqui y Chiguayante. Es algo sumamente importante porque la flora que está ahí, digamos, son relictos, es que ya va quedando cada vez menos de ese tipo de flora, pero ahí tenemos vegetación nativa, fauna nativa y muchos honguitos nativos. Entonces, algo que puede llamar la atención, muy bonito. Estamos invitando a algunos colegios, algunas fundaciones y cosas así para que participen. Así que están todos cordialmente invitados para esta actividad medioambiental para la celebración del Día de la Madre Tierra, que es mañana. Ahí señalar que me trajiste de recuerdo, alguna vez hice una capacitación con Líderes Sin Fronteras de campismo responsable. Tuve la fortuna, el privilegio de pernoctar en el parque, cuando era Fundo Longuén. Sí. Me tocó encontrarme con ranita de Darwin ahí, claro, con monito del monte. Claro que sí. Y posteriormente, en alguna oportunidad tuve el privilegio de caminar, ingresar por el parque, meterme por algunas sendas que se anduvieron reconociendo y salir a Hualqui. Así es. Caminando. Sí. Oye, dime una cosa. Se llega al parque, no hay que inscribirse, ahí tú vas a estar esperando adentro. Mira, yo voy a estar ahí desde las 11 esperando a la gente. Ya. Lo que sí recomiendo es que las entradas las saquen desde aquí. Cuando uno llega al parque y entra o va al ingreso, se pierde la señal. Entonces uno tiende a hacer las cosas hasta el final. Claro. Saca tu pasaje, tu entrada antes. Antes. Sí. Puedes llegar en auto, hay estacionamiento, allá te van a ver unos guardias o gente de CONAF, ¿sí? Y tú muestras que te sacaste tu entrada y te dejan entrar. Pero no lo hagan allá porque no hay señal. Desplazamiento. ¿Cuánto más o menos va a durar esta? Puede ser una, 2 horas, incluso más, porque ahora están habilitados muchos caminos, tenemos muchos recovecos por donde entrar y los recorremos casi todos. Pasamos puentecitos, hay cascadas, pasamos por un río, no, es súper entretenido. Entonces por eso quiero invitar a la gente y sobre todo a los niños. Va a estar despejado. Perfecto. Va a haber sol, porque vamos a tener lluvia un par de días, pero el viernes parece que para la lluvia, el sábado vamos a tener solcito. Así que, qué mejor que celebrar el Día de la Tierra en el Parque Nacional Longuén, antiguamente Fundo Longuén. Ahí es donde yo iba a terreno, nosotros íbamos con micólogos de todo el mundo. Y encontramos especies nativas, Boletus loyo, que es un hongo que se come, que es 3-4 kilos el hongo, que crecen bajo los coigües, Grifola gargal, que es súper aromático, es un hongo súper rico, medicinal. Muchos hongos que supuestamente se vinieron a descubrir ahora, yo siempre leo, descubrimos nuevo hongo. Nosotros eso lo vemos desde hace más de 20 años, pero las nuevas generaciones como desconocen un poco la historia. Entonces sí conocemos re bien ahí porque, como te digo, al menos yo desde el año 99 que voy al Fundo. ¿No? Al Fundo Longuén. En donde tú entrabas, ¿no? ¿Te acuerdas que había una caseta de agua y tú pasabas? ¿No? Luego ya había que hacer un llamado nomás con AFA, ahora ya no, ahora está todo ya más regulado. Dime una cosa, y ya nos quedan unos poquitos minutitos. Aparte de, mencionaste un par de especies de las interesantes que hay. ¿Qué otra especie más hay que sea en el otro camino, de los peligrosos? Los peligrosos. ¿Hay algún hongo como la manita muscaria o algo? La verdad que la manita muscaria se dice que es peligroso, pero no es tan peligroso. De hecho, se ocupa como terapia.
tiene compuestos psicoactivos que ayudan a ciertas cosas. Pero sí hay otros tipos de amanita. Está amanita tóxica, amanita faloide, que es la más peligrosa. ¿Pero se encuentra acá? Sí, lo que pasa es que recuerda que el ingreso al Parque Nacional Longuel hay pinos. Entonces estos hongos son simbiontes, son micorrizas, están asociados a la raíz. Y vienen del hemisferio norte o europeos. Entonces estas amanitas no son propias de acá. Pero sí tenemos algunas otras amanitas que sí son propias de acá, como por ejemplo la amanita gemata, que es comestible, pero acá no la vamos a encontrar, se encuentra en el sur. Ese grupo es bien complejo, son varias amanitas que hay en Chile, pero hay una que se llama amanita graullana, que también es nativa, que esa la identificó la persona, el doctor que me formó a mí, el profesor que me guió en mi trabajo de tesis. Pero también encontramos digüeñes también, una zona bien interesante. Hay mucho por hacer y descubrir. En cuanto a reptiles, insectos, de todo. Muchas lagartijas que son de grupo. digno de ser renombrado? Sí, pues hay varias lagartijas que son especies que están acá, algunos Liolemus y algunas cosas más. Pero de lo nativo, por ejemplo, ahí podemos encontrar coihue, roble, avellano, también hay. ¿Alguna recomendación para los paseantes, digamos? O sea, cuando vayamos la gente acostumbra a tomar, a arrancar, a llevarse un recuerdo. Sí, no, el parque ahora como tal está prohibido llevar cosas, sacar cosas. Está prohibido hacer fogatas también. Está prohibido tirar basura, como todos los parques. Entonces hay que tener cierto resguardo porque si te descubren te pueden multar o te pueden echar del parque. La idea es que sea algo ameno. Sí, los hongos se pueden de alguna manera quitar del suelo, se pueden sacar porque ya son los cuerpos fructíferos, son los que producen las esporas. Ya recuerda que el hongo es micelio que está por debajo de la tierra uniendo. Los hongos son los conectores de la tierra. Sería como el internet. Como en la película Avatar. En realidad la película lo sacó de la naturaleza. Básicamente cumple la misma función que ahí se grafica. Sí. De hecho, por ejemplo, hay investigaciones que se le echan pigmentos de fluorescencia a los micelios o a las raíces y luego se analiza y se ve que ese pigmento se mueve cientos de kilómetros. El hongo traslada eso porque hay procesos de translocación. Se mueve agua para un lado, se mueven nutrientes para otro lado y esos son los micelios los que tienen esa función. Así como también tienen esa capacidad los hongos que le llaman psicodélicos, pero que en realidad son psicoactivos como el psilocibe, ese gran grupo de hongos que también producen neurogénesis. O sea, personas que tienen problemas neuronales o enfermedades mentales, esquizofrenias o vicios, adicciones, o problemas psicológicos, los recomiendan mucho. En otros países sí se consumen como medicina, autorizados por los gobiernos, porque sí, así como estos honguitos producen estas conexiones en la Tierra, también hacen que nuestras neuronas se vuelvan a reconectar. Sí, entonces sí tienen esas propiedades, digamos, los honguitos. Bueno, yo me eduqué con la idea de que neurona perdida era irrecuperable y sin embargo hoy día aparecen numerosos artículos en revistas científicas que dicen que las neuronas sí se pueden recuperar. Hay neurogénesis, y hay formas de... Y ahí entran algunos de estos hongos. Sí, los psicoactivos y estos hongos que corresponden al grupo de los Teonanacatl, que le llaman, que es la carne de Dios, como le llaman en México, esa es la traducción. Hay tres grupos grandes, están los psilocibes, Stropharia y Paniolus. Son tres grupos de hongos que tienen esas propiedades. Algún día vamos a hacer un programa particular de hongos, porque hay mucho que hablar. Sí, Rodrigo, con gusto. Estamos llegando al final del programa y bueno, ha sido un gusto tenerte acá. Siempre quedan temas que tratar o siempre que falta de repente un poquito de tiempo por las características y los medios que tenemos, de que disponemos, para profundizar más en algunos de ellos, ¿te fijas? Pero queda abierta la posibilidad de que volvamos a conversar el día de mañana
en otro capítulo más de Voz Populi, Voz Dei. Rodrigo, la cámara para... Muchas gracias, Antonio, es tuya. ante todo por la invitación. Sí, más adelante podemos seguir conversando. Quedó pendiente lo del curso de hongos, que también lo podríamos hacer quizás en un... y de lo cual estoy muy interesado. Sí, se puede hacer porque no toma mucho tiempo, puedo traer los materiales y hacerlo aquí a la vista de todos. Así que principalmente agradecido a ti, al programa, y a la vez dejar invitados a todos los vecinos. Recuerden, mañana se celebra el Día de la Tierra, vamos a tener una semana lluviosa, el sábado y domingo vamos a tener un día bonito, soleado, y estamos organizando una actividad para el sábado a las 11 de la mañana, pueden llegar un poquito más tarde, los vamos a esperar. En el Parque Nacional Nonguén vamos a hacer un paseo, una caminata por todos los lugares, identificando especies de árboles, animales, aves, de todo, y también vamos a identificar hongos tóxicos de los comestibles, así para tener una claridad a la hora de ir a colectar. Así que están todos invitados, vamos a hablar mucho de la historia del lugar, de la vida de esa zona, y con gusto los vamos a estar esperando allá para que tengamos un bonito día. Lleven agua, pueden llevar jugo, algo para comer, porque seguramente vamos a descansar en alguna estación. Lleven sus camaritas también para sacar fotos. Así que están todos muy bien invitados para este sábado a las 11:30. Entre las 11 y 11:30 vamos a estar ahí en la entradita del Parque Nacional. Recordarles que saquen su entrada por la aplicación del celular en la página de CONAF. Pueden sacar su entrada y con eso van a poder entrar de manera liberada, porque en la entrada no se saca la entrada, no, o sea, no, en la recepción no se puede sacar la entrada, solo es por celular, por la aplicación. Eso sería. Muchas gracias. Rodrigo, ha sido un gusto. Una excelente invitación entonces para celebrar el Día Mundial de la Tierra, que formalmente se celebra mañana, pero que en este caso está programado para hacerlo en el Parque Nacional Nonguén este sábado 26 de abril. Del abril del presente año. Bueno, vamos dando término entonces, estimados telespectadores, a un nuevo capítulo de Voz Populi, Voz Dei, del Centro Radiofónico Lorenzo Arena. Y qué decirles, estamos de vuelta y esperamos que este sea un fructífero año. Será hasta una próxima oportunidad. Adiós.